El aguacate michoacano es el más codiciado en todo o casi todo el país, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Japón y algunos países europeos como España, donde se consume en estos últimos años y ha ido incrementando la producción y los dividendos que genera este aguacate, conocido como el oro verde. Sin embargo, gente sin escrúpulos que ambiciona tener más, incluyendo a gente del crimen organizado como el Cartel Jalisco, Viagras y Familia Michoacana, se han aprovechado de esta situación para ampliar el negocio en todo el estado. Lo que pretenden es industrializar el aguacate, apoderándose de la mayor parte del estado. Además, para otro consumo, tanto de drogas, armas y hasta minería. Pero el aguacate últimamente ha llamado mucho la atención, por lo que ha estado pasando en varios municipios de Michoacán, como el caso de Tacámbaro y de otras comunidades que se encuentran a las orillas entre Guerrero, el Estado de México y también parte de Querétaro y Guanajuato, donde pretenden ampliar también el aguacate. A través de Grieta, escrito por pie de página, mencionan que los incendios en la zona aguacatera de Michoacán son recurrentes en la época de estío. A veces son accidentales, muchas otras son intencionales y con un solo propósito: abrir más tierras al cultivo de aguacate. Se calcula que la mitad del territorio de este monocultivo pues es de manera ilegal. Escrito por Rafael Malpica, menciona que el incendio forestal comenzó el lunes, todavía de esta semana, en las partes bajas del Cerro de los Tres Picos, en el municipio de Tacámbaro. En menos de 4 días afectó 1,100 hectáreas de bosque de pino, encino, acahual y pastizal. Como ustedes saben, Tacámbaro pertenece a la meseta purépecha todavía, donde conecta Uruapan con la parte de Cherán, Nahuatzen y hasta llegar casi a la zona de Cuitzeo, que serpenteaban en el eje neovolcánico transversal. Se sabe que fue provocado. El incendio desplazó y mató fauna salvaje y ganado menor. No hay personas lesionadas y tampoco culpables hasta ahora. La historia es recurrente, cíclica, en época de estío. Los campesinos ejidatarios y pequeños propietarios tumban la maleza, rozan los campos y queman desechos vegetales. Esta es una práctica ancestral para preparar la tierra, pero con ciertas condiciones eventuales, como un cambio en la dirección del viento o un descuido de los labradores. Un incendio puede propagarse y, de hecho, así sucede. En Tacámbaro, como en muchos municipios michoacanos que comprenden la franja de cultivo de aguacate, los incendios pueden no ser accidentales, y es que al amparo de estas prácticas agrícolas se provocan incendios en terrenos de vocación forestal para obligar el cambio de uso de suelo. Así han inducido la siembra de diferentes variedades de un frutal mexicano de alto valor en el mercado, el aguacate, conocido como Persea americana. Esta es una planta angiosperma de la familia Lauraceae, nativa de América del Norte y específicamente en la región mesoamericana, de la que han desarrollado múltiples variedades de alto valor comercial. Michoacán cerró en el año 2018 con una producción de 1,668,356 toneladas de aguacate. La cifra representó el 76.3% de los 2,186,376 toneladas en todo el país. Esto según un reporte fechado en abril del 2019 del Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, el CIMA, dependiente de la Agencia de Servicios de la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, el ACERCA de México. Para el año siguiente la entidad rompió su propio récord. Otro estudio, esta vez del Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero, el CIAP, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el SADER, concluyó que en 2019 Michoacán produjo 1,725,000 toneladas de aguacate, es decir, un aumento del 3.4% del volumen de producción en 2018. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario Estatal, aquí en Michoacán se cultiva casi el 80% de la producción nacional de aguacate, o sea, el 76%. Esto tiene un valor de exportación, fíjense nomás, de casi 2.400 millones de dólares sin considerar el valor de venta en el mercado nacional. Implica un voluminoso mercado de trabajo. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán confirmó el año pasado que en la entidad operaban 40,000 productores de aguacate. Estos generan más de 16,800 empleos fijos al año y 70,000 plazas temporales, especialmente pescadores.
Como se mencionó arriba, el monocultivo en Michoacán deja divisas de por lo menos 1.400 millones de dólares y embarca aguacates a Estados Unidos, Canadá, Japón, China y diferentes países europeos y centroamericanos. La entidad ocupa el primer lugar mundial en la producción de aguacate y de berríes. En contraparte, esta producción provoca los mayores problemas ambientales al inducir la pérdida de cubierta vegetal y el llamado cambio de uso de suelo. Es además una actividad agroindustrial en la que es más frecuente y evidente la presencia de grupos de delincuencia organizada, como ya se los mencioné al principio de este video, que ha diversificado sus unidades de negocios. Actualmente el CIAP estima oficialmente que la superficie legalmente sembrada de aguacate en Michoacán oscila entre 258.804 y 167.745 hectáreas. Sin embargo, hace un año, el 29 de marzo del 2019, el llamado gobernador y jefe de plaza, el delincuente Silvano Aureoles, admitió que la mitad de las 200.000 hectáreas de cultivo de aguacate que se encuentran en el estado son irregulares y prometió poner orden al tema de cultivo de aguacate y también de berrías. Dijo que los intereses a medio plazo han generado dificultades grandes, ya que el factor económico ha predominado sobre el ambiental, como lo es el tema del cultivo de aguacate, donde son 200.000 hectáreas las que se encuentran en el estado y de estas, 50% pues están en condiciones de ilegalidad e irregulares. Entre 60 y 100.000 hectáreas de aguacate en Michoacán pues son ilegales. Esto lo dijo el llamado gobernador michoacano y acusó que no tienen permiso de cambio de uso de suelo ni de impacto ambiental, y a la brava se derribaron árboles y metieron aguacate, como si fuera un territorio sin ley. De ahí que se tiene que ordenar dicho cultivo de aguacate a la par de ordenar el llamado cultivo de berríes para establecer criterios básicos en donde no están en contra de la producción sino del impacto ambiental que genera. En estos momentos, en realidad, nadie sabe cuál es la superficie total cultivada con aguacate, la superficie tanto legal como el territorio ilegal. Aureoles lo dijo hace un año, el 29 de marzo del 2019 en Morelia, pero el problema persiste. Y por esa razón agregué ahí una palabra: delincuente, porque sigue dejando a los grupos narcoparamilitares, a los empresarios ecocidas, entre otros, a seguir lastimando al Estado, sobre todo en materia medioambiental y también en contra de los seres humanos. Es por eso que yo agrego esa palabra. Así que para las personas que sigan defendiendo a Silvano, pueden retirarse y sin decir nada para que no los denuncie después, porque lo puedo hacer, compas. Gracias. Un perro, varios ladran a lo lejos, la polvareda que levantan las aspas de un gobierno de la llamada, de un helicóptero, perdón, no es gobierno, es un helicóptero de la llamada Guardia Nacional, o para nosotros Guardia Militar, pues marca la ruta de un sobrevuelo de las autoridades del llamado gobierno federal y militares para evaluar la magnitud del desastre en Tacámbaro. También el desgobierno federal ha permitido esta situación y no ha hecho el trabajo como se debe. El cielo azul de pronto se corta con una densa columna de humo gris, con partículas de vegetación carbonizada. Más allá desde el aire, el impacto visual es claro. Las llamas consumen todo a su paso o lo harán en breve. Por eso las autoridades aceleran las tareas y el envío de efectivos. La lucha contra el fuego es contrarreloj. Paradójicamente, este incendio podría generar beneficios. Los incendios forman parte de los ciclos naturales porque facilitan la germinación de semillas de árboles forestales. Si se evitara la siembra de aguacate o de otros cultivos de valor alimenticio, el predio iniciaría de cero, sí, pero con amplias posibilidades de asentar una colonia de vegetación secundaria, como por ejemplo un acahual. Con los años se establecería la cubierta forestal original. Pudiera no estar perdido todo. Ante el incendio de Tacámbaro, el llamado Gobierno de México activó el Plan DN3E. Este es un plan de auxilio a la población civil de casos en casos de desastre. Es operado por la Sedena y esta vez desplegó elementos para auxiliar en las labores de seguridad y de combate al fuego. En eso sí, pero el problema es cuando empieza el cambio de uso de suelo. Sí, agradecer que hagan el trabajo como se debe de hacer y según como marca la ley. Sí, qué bueno, pero el problema es que no profundizan la problemática y permiten que esto siga pasando. Roberto Pantoja Arzola, delegado de los programas para el bienestar en Michoacán, gestionó ante la Sedena el envío de 2 helicópteros Mi-17, estos fabricados por la empresa rusa Mijail Mil, y cuentan con equipo adecuado para el desplazamiento de 1.800 litros de agua y productos químicos que inhiben el fuego. El Mi-17 es un helicóptero bimotor de 18.30 metros de largo, 5.65 metros de alto y un techo de servicio de hasta 19.500 pies. Tiene un peso máximo de despegue de 14.500
kilogramos, y en México y en el mundo se usa para misiones diversas, como transporte aéreo de personal y de carga, transporte de carga externa, aplicación del Plan DN3E, operaciones aéreas especiales, búsqueda y rescate, evacuación aeromédica y extinción de incendios. Otra parte del apoyo militar a las acciones para combatir los incendios forestales y particularmente en Tacámbaro recae en el general brigadier DEM Fidel Mondragón Rivero. Él es encargado de coordinar toda la estrategia de seguridad de la llamada Guardia Nacional en territorio michoacano y que hasta el momento ha fracasado. Ha fracasado. Sí, han tenido operativos, han descubierto narcocampamentos, pero ¿qué detenciones importantes ha realizado? Y perdón por desviar un poco el tema. Se los dejo ahí de tarea. De ahí la necesidad de evaluar la conflagración para establecer la estrategia correcta de contención. Es por eso que el 16 de abril los representantes del gobierno o desgobierno mexicano sobrevolaron la zona. En esta zona existen grupos de delincuencia relacionados con la tala forestal, los enervantes y el cultivo ilegal de aguacate, y aquí al menos 100 elementos de la llamada Guardia Nacional acantonados en Ario de Rosales se concentraron para sumarse a las tareas de control del fuego. Ahora mismo el incendio es combatido con elementos de la Sedena, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán y de Acciones de Seguridad y Vialidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de la Policía Municipal de Tacámbaro, y de la Coordinación de Protección Civil Estatal. El llamado gobierno de Michoacán anunció que la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones para descubrir la identidad de los responsables de este incendio, que serán puestos a disposición del MP federal, pero al rato resulta que se les olvida o que no hallaron a los responsables. El anterior incendio en Uruapan, también lo que sucedió allá por Agangueo en la zona de la Mariposa Monarca y sobre todo también de activistas que han sido asesinados en esa región. ¿Dónde están los culpables? Han pasado entre entre un año, 6 meses o 2 meses, dependiendo de los diferentes hechos que han suscitado. Un año, lo de Uruapan. 6 meses, lo del incendio en la zona de la Mariposa Monarca. Y 2 meses han pasado que no se ha sabido quiénes fueron los culpables de asesinar a activistas, que ustedes saben quién. Uno se llama Homero, de nombre Homero, y otro que era su compañero. ¿Se acuerdan? Bueno. De acuerdo a la Autoridad Forestal Estatal, en la presente temporada de incendios que apenas inicia, en la última semana al menos 2,000 hectáreas fueron afectadas por el fuego. En Morelia, que es la capital de Michoacán, se han atendido 2 incendios por quema de pastizal. En el ejido Santiago, también del municipio de Tuxpan, en Michoacán, ubicado cerca de Tuzantla y en la zona de rumbo a Zitácuaro, por ahí, sigue activo desde hace 10 días un incendio forestal que ha devastado 600 hectáreas de bosque y pastizal. Las labores de combate continúan. Además de esto, en las inmediaciones de la ciudad de Uruapan y Capácuaro, donde en esa zona Capácuaro, ese es otro, ya iba a decir otra ciudad, una zona eminentemente aguacatera, se incendiaron 300 hectáreas, presumiblemente las pretenden utilizar para la siembra de aguacate. La temporada de incendios forestales en Michoacán apenas comienza, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos. Los meses de abril, mayo, junio serán muy cálidos y se le agrega la sequía temporal que se abate por buena parte de México. Michoacán, un elemento de mayor peso es la necesidad de ampliar la superficie de cultivo de aguacate y otros productos llamados arándano y berríes, que son las fresas y zarzamoras. Ojo, también se está incrementando en el mercado, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que hay jornaleros allá en la zona fronteriza donde también cultiva la fresa? Pues ojo, porque también en Michoacán pretenden abarcar estas empresas. Ojo, se está dando nuevamente una situación que puede complicar al estado de Michoacán. También está la necesidad de atender necesidades de desarrollo urbano habitacional, las inmobiliarias ecocidas, las inmobiliarias ilegales. En Michoacán la quema de bosque, pastizal y acahual sigue. Los incendios forestales provocados para ampliar la superficie de cultivo pues siguen. El cambio de uso de suelo sigue. Las operaciones de siembra ilegal de aguacate siguen. La mezcla de aguacate legal y ilegal para comercializarse en el extranjero y en el mercado interno pues sigue. La contaminación por pesticidas, fungicidas y fertilizantes químicos sigue. Los cánceres de piel, tejido y sangre entre la población dedicada al cultivo de aguacate pues siguen. Los abortos espontáneos en mujeres expuestas a esta contaminación pues siguen. El flujo de dinero legítimo e ilegítimo del aguacate michoacano sigue. El control de la actividad agroindustrial por parte de grupos delictivos pues continúa o sigue. No hay detenidos, la impunidad de los culpables pues continúa, la ilegalidad sigue, el territorio sin ley en el ámbito del cultivo del aguacate sigue, el discurso político sobre la ilegalidad de cultivos de aguacate en Michoacán, ese no sigue.
Pues sí. Silvano, ¿desde cuándo no lo ha mencionado? Hace un año. Y nadie habla del lado más oscuro del aguacate, de esta agroindustria llamada oro verde, que genera empresas, prosperidad, riqueza, empleo, de estabilidad, pero al mismo tiempo pobreza, marginación, miseria, contaminación, muerte, desertificación, escasez de agua potable y una crisis ambiental de nivel insospechado. El aguacate mexicano, el oro verde, es un cultivo manchado de sangre y de muerte. En Michoacán todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo calla también. Por esa razón se incrementa mucho el narcoparamilitarismo, los incendios, los asesinatos, levantones en Zamora, en Uruapan, en Apatzingán, hasta en el lado de donde está la mariposa monarca también. Y gente que también se dice comuneros, que en realidad se dedican también al aguacate ilegal, pues también, porque por ahí ya me salieron 2, 3 a venirme a decir de cosas, pero no me voy a dejar intimidar, así que se la pepegrillo a ustedes. Pero bueno, ustedes compas que la verdad pues siguen este canal, pues vamos a cambiar varias cosas para poder llegar a más gente, porque de verdad no le podemos dejar todo el papel a los mismos que ustedes ya conocen, porque pues también luego a veces pueden llegarse a estresar o no sé, o a veces perderse tantito. Pero bueno, hay que también echar la mano a la gente que pues habla de esta situación. Les dejo la información. Muchas gracias a Grieta por compartir y además a pie de página por hacer la investigación. Saludos, compas.